¿Será porque David tocaba muy bonito? ¿Será que tocaba la Macarena? No, David tenía una unción. David era un tañedor. David era un adorador. Y cuando un adorador adora, el mal espíritu se tiene que ir. Cuando un adorador adora, se cambia la atmósfera. Cuando un adorador levanta adoración, la atmósfera es transformada y Dios desciende. ¿Cuántos quieren que Dios desciende sobre sus vidas, sobre sus familias? La adoración, encuentro yo que fue la llave de la cual habla la Escritura, la llave de David. La llave que David usó para conquistar todo el territorio que Dios le había prometido a Abraham. La Biblia nos muestra y nos dice los límites de todo el territorio que David llegó a conquistar. Y es exactamente la promesa que Dios le dio a Abraham. Yo quiero conquistar todo el territorio que Dios me ha dado, que me ha prometido. Yo lo quiero conquistar. ¿Hay alguien aquí que lo quiera conquistar también? Creo que la adoración tal vez sea más importante de lo que muchos tal vez hemos creído y pensado. David era un tremendo adorador. Por eso la Escritura dice que Dios le daba la victoria a donde quiera que iba. Por cierto, le cuento que David era un sembrador. Dígale al de al lado, David era un sembrador, papá. Mire, se puede ser sembrador sin ser adorador, pero no puede ser adorador sin ser sembrador. ¿Sabe usted cuánto apartó David para la construcción del templo? ¿Sabe cuánto apartó? Más de 3,000 toneladas de oro. Al tipo de cambio de hoy del oro, David apartó para construir el templo tan solo en oro 250,000 millones de dólares. Nada más en oro. 200, ni la fortuna de Bill Gates, Warren Buffett y Carlos Slim juntos alcanzaría a cubrir lo que David tan solo en oro dejó para la construcción del templo. Es que el adorador es un sembrador, le cuento. Dígale al de al lado, el adorador es un sembrador. Por eso es difícil que los de Monterrey un día sean adoradores. ¿Hay alguien aquí de Monterrey? Ya, Dios lo perdonó, no se preocupen. Y David, hermano, amigo, compañero, camarada, David llegó a ser el rey y ha sido el rey más grande que Israel ha tenido, claro, después de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Cuando David murió, su hijo Salomón ya no tuvo que pelear, ya no tuvo que conquistar nada, ya todo lo que había que conquistar se conquistó. Salomón recibió una herencia tremenda, una herencia poderosa de su padre, y eso es lo que provoca un adorador. Un adorador provoca que la siguiente generación esté bien, esté en paz, que les vaya bien. ¿Cuántos quieren que a su siguiente generación le vaya bien y esté en paz? Hay que ser adoradores, hay que ver la importancia de la adoración. Y Salomón, dice la Escritura, que era tan bendecido. ¿Me puedo bajar aquí? Sí, ¿verdad? Sí. Salomón era tan bendecido que dice la Escritura que la plata ni valía. Si usted encontraba plata tirada en ese entonces, ni la recogían, porque era tanta la bendición que había, provocada no por Salomón, es la verdad, sino por un adorador. El problema fue que Salomón se extravió, se desvió. ¿Sabe cuál fue el gran problema de Salomón? Las mujeres. Las mujeres son, bueno, cuando no es su esposa, ¿verdad? Su esposa es una bendición, pero si usted anda por ahí de coscolino, Dios lo perdone, le va a ir mal como a Salomón. Y Salomón se apartó un tiempo del camino, pero al final recapacitó, y cuando murió, él le dejó el trono al rey Roboam, el cual no tenía ninguna sabiduría, ninguna formación, ningún entendimiento. Y el rey Roboam provocó que el reino de Israel se partiera en dos. Hubo una división provocado por la insensatez del rey Roboam. De las 12 tribus de Israel que formaban el reino de Israel, 10 tribus quedaron en el reino del norte, y 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, quedaron en el reino del sur. Al reino del norte se le llamó, o se le llama, Israel, y al reino del sur se le llama Judá. ¿Cómo se le llama al reino del norte? ¿Y al reino del sur?
El reino del norte, ahí es donde surgieron profetas como Jonás, como Elías, como Eliseo. Ahí es donde surgió el rey terrible Acab y su esposa Jezabel, en el reino del norte. Y fue tan grande el pecado del reino del norte, Israel, que la escritura dice que Dios envió al imperio asirio para conquistar y para esclavizar a los habitantes del reino del norte. Por eso cuando Dios le dice a Jonás que fuera a Nínive a predicar, Jonás no quiere ir, porque Nínive era la capital de Asiria. Y entonces era como que un chivista bendijera a los americanistas. Eso es blasfemia, ¿verdad que sí? Bueno, por eso Jonás no quiso ir, pero al final tuvo que ir, porque Dios es misericordioso aún con los americanistas. Así es, ¿o no? Dios ya me una lección, hermano. A mí no me gustan los americanistas, fíjese. Bueno, no me gusta el América. Yo soy antiamericanista, pero mire que de tanto decir, ahora cuando fue la final, senté a mi hijo de 5 años a ver el fútbol. Vente, hijo, vamos a ver la final. Y ganó. ¿Quién ganó? Son los últimos tiempos. Se ha multiplicado la maldad terriblemente. Ganó el América. Y ahora mi juicio divino fue que le preguntan a mi hijo: ¿a quién le vas? ¿Y qué cree que dice? Ay, hay que orar por él. Ahí le encargo que me ayude a orar por él. Le va a la América. Bueno, por eso Jonás no quiso ir a predicar a Nínive. Y entonces el imperio asirio se llevó cautivos a muchos de los habitantes del reino del norte de Israel, Asiria. Pero entonces de Asiria vinieron pobladores y de otras partes del imperio asirio, como de Babilonia, y vinieron y se mezclaron con los habitantes que quedaron en el reino del norte. Y entonces se formó una nueva raza. Uno de los reyes del reino del norte, Omri, compró un monte llamado Semer y ahí construyó una ciudad que se llama Samaria. Y entonces a la mezcla de los que vinieron de Babilonia y de Asiria con los habitantes de origen israelí, a la mezcla de estas dos o estas tres naciones diferentes, los judíos del reino de Judá les dijeron samaritanos. Para los judíos, los samaritanos, es decir, los mezclados, no eran pueblo de Dios. Para los judíos, los samaritanos ya no eran parte del pueblo de Dios, porque ya no eran puros, ya no eran descendientes de Abraham, ya se habían mezclado. Por eso entre judíos y samarios había un pleito cardíaco. No se querían, no se amaban, no se veían bien. Por eso cuando leemos la parábola del buen samaritano, puede cobrar otro significado cuando entendemos que judíos y samaritanos estaban peleados. Usted conoce la parábola. Un judío iba a Jericó, al camino de Jericó, lo asaltaron, vino un sacerdote judío, no lo ayudó, vino un levita judío, no lo ayudó, y entonces venía un samaritano. Y entonces al judío que estaba ahí herido dijo: no me ayudó el sacerdote, no me ayudó el levita, y para acabarla de amolar, ahí viene este samaritano que seguramente me va a acabar de matar. Pero ¿qué hizo el samaritano? Lo ayudó, lo llevó a una posada, a un hotel, pagó y dijo, les dejó su American Express, dijo: cualquier cosa que ocupen, ahí está mi tarjeta para que lo carguen ahí. Era un poco como si Matosas, que ya no es bienvenido en León, ¿verdad? Que ya no es bienvenido en León. Imagínense que lo asaltan a Matosas y pasa Oribe y no lo ayuda, pasa el Temo y no lo ayuda, pero viene uno de la barra brava de León. ¿Qué diría Matosas? Me va a acabar. Pero el de la barra brava de León es de trigo y miel, fíjese. Y le dice: vente, mi Matosas, yo te voy a ayudar. Ya ves, Dios te castigó, ¿para qué te andas yendo a la América? Hombre, vente para acá. Algo así era el problema entre judíos y samaritanos. Estaba cardíaca la cosa. Los judíos en la época de Jesús, si querían ir de Galilea a Judea, el camino más corto era cruzando Samaria. Pero como no querían cruzar por Samaria, daban vuelta por Jericó. Y entonces, estando un día Jesús en Judea, quiso ir a Galilea. Y dice la escritura que le era necesario pasar por Samaria. Y eso me llama la atención. ¿Le era necesario? ¿Será que le dio flojera darle la vuelta? ¿O tenía algo que hacer ahí?
Y entonces la escritura nos dice que ahí se encontró con una mujer que iba a sacar agua a las 12 del día. ¿Alguien sacó agua alguna vez? ¿Alguien aquí es de pueblo, de rancho como yo? ¿Nadie? ¿El agua a qué hora se saca de los pozos o a qué hora se va al río a sacar el agua? A las 6 de la mañana, tempranito, porque cuando el viejo se levanta para ir a trabajar, ya quiere sus tortillitas hechas a mano, su agüita, su baño vaquero, necesita agua. Entonces las mujeres iban temprano, es que hace frío, que papá. Entonces las mujeres se levantaban temprano para ir a sacar el agua. ¿Por qué la mujer samaritana iba a las 12 del día? Con el solazote. Hoy hizo calor, ¿verdad? Aquí ahora hizo calor, a las 12 del día era un calor rico. ¿Por qué a esa hora la mujer samaritana iba a buscar agua? Yo pienso, como dice el pastor Felipe, el doctor Felipe, o el licenciado Felipe, perdón, me voy a imaginar, y tengo mucha imaginación, que esta mujer era despreciada por la comunidad, porque dice la escritura, que había tenido 5 maridos y luego vivía en unión libre. Hoy en nuestra cultura la unión libre no es bien vista, pero en aquel entonces eran apedreados, eran lapidados. Y entonces yo me imagino que no quería ir a las 6 de la mañana porque se iba a encontrar a las vecinas. Y las vecinas eran de esas que les gusta comer prójimo, ¿va? Y ya se imaginaba que la iban a estar molestando. Por eso tal vez prefería ir a las 12 del día. Pero entonces estableció un diálogo con Jesús, inició a platicar con Jesús. Y en un momento dado, ella dice estas palabras: me parece que tú eres un profeta. Cuando uno encuentra a un hombre de Dios con una revelación que le hacen a uno un escáner. Yo conozco un profeta de Dios que es impresionante cómo Dios le revela. Usted se pone delante de él y ya lo escaneó, fíjese. Ya le pasó rayos X, rayos beta y rayos gamma. Y Dios lo usa para dar palabra profética, tremendo. Y cuando uno está delante de una persona de ese tipo, como esta mujer, que reconoció para empezar que Jesús era un profeta, le hizo, en mi opinión, una pregunta. ¿Qué le preguntarías tú a un profeta de Dios si lo tuvieras enfrente? ¿Qué le preguntarías tú? Creo que le preguntaríamos algo que nos preocupe o inquiete. ¿Se va a sanar mi hijo? Voy a recuperar mi visión. El hermano, el amigo diría: voy a recuperar mi visión. Coronita, ¿verdad? Recuperaré mi visión. Habrá quien preguntaría: ¿y cuál es el número ganador de la Lotería Nacional del próximo sorteo, verdad? Dios lo perdone. Pero creo que ante un hombre de Dios, la mayoría, con ese tipo de revelación que la mujer detectó en Jesús, preguntaríamos algo que nos aflige, algo que nos interesa sobremanera. Profeta, ¿me va Dios a dar la chimoltrufia o la chilindrina? ¿Habrá alguien que preguntaría eso? ¿Va? Profeta, ¿será que el Chompiras me va a hacer caso alguna vez? Eso preguntarían jovencitas o jovencitos, ¿verdad? Que piensan que ya el Chompiras este es el bueno y todo, ¿verdad? Tal vez eso es lo que preguntaríamos, porque eso es lo que nos interesaría en ese momento. Y me llama mucho la atención la pregunta que hizo la mujer samaritana. Y me lleva a concluir que ella preguntó esto porque ella tenía interés de conocer la verdad. Ella preguntó, aunque en el texto que tenemos no está formulado como pregunta, pero a final de cuentas sí es una pregunta. Le preguntó a Jesús: ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Y entonces me lleva a la conclusión este versículo de que muy probablemente la mujer samaritana, a pesar de todas sus fallas, a pesar de todos sus defectos, era una adoradora. Probablemente ella estaba muy intrigada de cuál era la forma correcta de adorar a Dios. A los samaritanos no les permitían adorar en Jerusalén. Los samaritanos tenían otro lugar donde adoraban, pero ella quería adorar a Dios de la forma correcta. Por eso ella tenía esa duda: ¿dónde debo adorar? ¿En Jerusalén o en Siquem? ¿Dónde debo adorar? Entonces esa respuesta era algo que le inquietaba a la mujer samaritana, porque creo yo que ella era una adoradora. Dígale: la samaritana era una adoradora. ¿Habrá algún adorador aquí? ¿Aló? ¿Habrá algún adorador?
Creo yo que esta mujer preguntó eso, pudiendo preguntar 1000 cosas más. Preguntó cuál era el lugar correcto para adorar. Y Jesús le dice: mira, ustedes los samaritanos adoran lo que no saben, los judíos adoramos lo que sabemos, pero la hora viene, y ahora es que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y esa respuesta de Jesús me lleva a concluir que ni los judíos ni los samaritanos eran los verdaderos adoradores. Habrá algunos que adoraban lo que no sabían, otros adoraban lo que sabían, pero por la respuesta de Jesús deduzco yo que ninguno de los dos eran los verdaderos adoradores. ¿Cuáles son los verdaderos adoradores? ¿Los que adoran en Jerusalén o los que adoran en Siquem? Ninguno. Los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. No solo con una canción, sino con su estilo de vida. ¿Habrá algún adorador aquí? Y entonces cuando Jesús le dice estas palabras a esta mujer, ella le dice: va a venir el Mesías, y el Mesías nos va a enseñar todas las cosas. Y entonces la respuesta de Jesús me asombra, me conmueve, me quebranta. La respuesta de Jesús me hace llorar. Jesús le respondió en San Juan 4:26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Jesús le dijo: el Padre está buscando, ¿qué está buscando? Adoradores. Y los que le adoran, ¿cuántos adoran a Jesús acá? Es necesario que le adoren en espíritu y verdad. Pero luego ella le dice: el Mesías va a venir. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Entonces, si yo me pongo a hilar lo que acabamos de platicar, llego a esta conclusión: la mujer samaritana era una adoradora. Adoraba lo que no sabía, pero tenía el deseo de adorar a Dios. La mujer samaritana buscaba la manera de adorar a Dios, de agradar a Dios, a pesar de sus fallas y a pesar de sus defectos. Y entonces en ella se cumplió esa palabra que Jesús habló: el Señor, el Padre, está buscando ¿qué? Y yo creo que Jesús fue a Samaria, y yo creo que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque ahí había una adoradora. Yo creo que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque él estaba buscando una adoradora y la encontró en la mujer samaritana. Porque qué increíble, hermano, amigo, esta palabra, esta revelación, el capítulo 4 donde Jesús habla con la samaritana, da como para 20 sermones, y tengo como 25. O sea que ya tengo para el 2016, 2017 y ya tengo para 30 años venir aquí a predicar. Pero ¿cómo es posible que Jesús se lo dijo a una mujer que vivía en unión libre? No se lo dijo a Pedro, no se lo dijo a Juan, no se lo dijo a los filósofos, ni a los fariseos, ni a Nicodemo. Verdades tan impresionantes que están en el capítulo 4 de Juan, Jesús se las dijo a una mujer samaritana. Ella era una adoradora, a ella la fue a buscar Jesús. Jesús fue a buscar a una mujer que era adoradora. Jesús fue y se presentó ante una mujer que quería adorar. Jesús fue y reveló cosas sobrenaturales, poderosas, maravillosas a una mujer que quería ser una adoradora. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y ya después de ahí se desprende otro sermón. Ese vengo en el 2037 y se los comparto, ¿verdad? Pero el punto es este: donde hay un adorador, Jesús va a pasar por ahí. Donde hay un adorador, Jesús va a estar ahí y le va a revelar, y se va a revelar a esa persona.
Donde hay un adorador, Jesús va y le va a revelar cosas grandes y maravillosas. Donde hay un adorador, porque el Padre está buscando adoradores. Y yo lo ejemplifico de esta manera. Ahora en diciembre hubo una boda en la congregación y andábamos buscando unas mallas para nuestra hija de 5 años. Pero no sé qué pasó en Coatzacoalcos. No había mallas en ningún lado. Fábricas de Francia, nada. Liverpool, Gol, nada. Sears, no había mallas. Yo creo que todo el mundo le puso mallas a sus niñas. Buscamos en todos lados y no había mallas. Y entonces me acuerdo que tenemos una persona de nuestra congregación que tiene un puesto de ropa en el mercado Morelos de allá de Coatzacoalcos. Y le hablo, oye hijo, ¿no vendes mallas? Sí, sí tengo mallas. ¿De veras? Es que hemos andado buscando por todos lados y no encontramos. No, aquí yo tengo. El mercado Morelos tuvo la gloria que yo fuera a comprar unas mallas. Porque ahí estaba lo que yo andaba buscando. Dios va a ir donde está lo que Él está buscando. Nosotros vivimos y servimos a Dios en un lugar feo. ¿En un lugar qué? Usted debe estar agradecido con Dios porque usted está bien bonito aquí todo. Llega caminando sin ensuciarse sus zapatitos. Nosotros vivimos en un lugar donde el licenciado Felipe, ay Dios, cuando lo llevábamos por primera vez pensó que lo estábamos secuestrando. Igual Sergio, ¿y ahora dónde me llevan? ¿Verdad? Porque de veras, es un lugar que cualquiera diría que es olvidado de Dios. Es más, nadie va a donde estamos nosotros. Nadie se acerca ahí a ese lugar. Es un lugar marginal, es un lugar de mucha pobreza, es un lugar alejado, casi donde termina el mundo. Ahí estamos nosotros. Pero hay alguien que siempre está ahí. Hay alguien que no falla. Hay alguien que siempre está ahí esperándonos. Es Dios. Él siempre está ahí. Porque si algo hemos podido aprender es que Dios busca adoradores, aunque estén en el pantano, aunque estén en África, aunque estén en Samaria, aunque estén en un lugar donde nadie más iría. Si ahí hay un adorador, ahí va a estar Dios. La adoración atrae a Dios a un territorio. La adoración atrae a Dios a una familia. La adoración atrae a Dios a un problema. La adoración atrae a Dios a un matrimonio y lo transforma. El problema de México, hemos dicho muchas veces, es la idolatría. Y voy a sonar muy simplista, pero ¿qué es idolatría? Adoración. El enemigo quiso tomar el lugar de Dios porque él quiso la adoración para sí. Por eso el enemigo por todo el mundo, por todo México, por todo Guanajuato ha levantado algo que lo hace sentirse Dios, que lo hace imaginar que es Dios. ¿Qué es lo que ha levantado el enemigo por todos lados? Altares de adoración. Aquí tenemos uno aquí cerquita, ¿va? Y luego otro por acá cerca en el DF tenemos, y por todos lados hay altares de adoración. Las culturas prehispánicas de nuestro país, las pirámides que hicieron, que eran sino altares de adoración, porque el enemigo conoce bien los principios, a veces los conoce mejor que nosotros. Por eso, si usted y yo damos el paso que dio esta mujer samaritana de buscar adorar a Dios mejor, provocaremos que donde quiera que usted y yo vayamos, ahí vaya Dios. A donde quiera que usted esté, ahí va a pasar Jesús. Y como dice mi autoridad, donde Cristo pasa, algo va a pasar. Algo va a pasar. Nosotros vivimos ahí en ese lugar que le cuento, y cree que llega la gente ahí.
Viene gente de lejos y viene y se reúne con nosotros. Y yo me pregunto ¿por qué? Y he llegado a esa conclusión: porque hay adoradores. Y donde hay un adorador, sin falta llegará Jesús. No importa la circunstancia que podamos vivir en la vida, si usted y yo tomamos la actitud de adorar a Dios, aún en los problemas, en las dificultades, aún en las crisis, aún en las pérdidas, cuando tú y yo tomamos la decisión de ser adoradores que adoran a Dios en espíritu y verdad, Dios va a venir y va a intervenir. En lugar de quejarnos, en lugar a veces de maldecir, en lugar de renunciar a los propósitos de Dios, en lugar de todo eso, si adoramos, todo va a cambiar, todo va a ser transformado. David fue un adorador y llegó a conquistar lo que nadie más conquistó ni ha conquistado. Pablo y Silas adoraron, fueron adoradores y fueron liberados de un momento difícil, de un momento complejo, de un momento que seguramente era preámbulo para su muerte. Ahí Dios intervino porque ahí hubo adoración. La mujer samaritana, ignorante de muchas cosas, pero con un corazón que deseaba adorar, se encontró con la gran sorpresa de que el Mesías la vino a buscar. Esta mujer era una adoradora. Y donde hay un adorador, siempre va a estar Dios ahí. Voy a decir algo que va a sonar a blasfemia, pero últimamente adoro más de lo que oro. Últimamente adoro, es más, le voy a decir que interiormente, inconscientemente a veces, adoro siempre. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. De repente me levanto así, dormido, despierto a media madrugada y estoy así, mire, adorando. Usted no me lo va a creer, no me lo crea si quiere, pero un día me levanté con una melodía. Gloria, no la conoce tal vez esa canción, pero a mí me bendice tanto. Y me puse a buscarla en mis discos, me puse a buscarla. Dije, aquí ha de estar esta canción, ¿dónde está? Que está bien, bueno, a mí se me hizo buena y está buena, la verdad. ¿Y qué cree? No la encontré. La aprendí dormido, adorando. No hay mejor manera, en mi experiencia, de encontrarse con Dios que adorando. No hay mejor manera de provocar que Dios pase por mi territorio que adorando. No hay mejor manera que provocar que Dios intervenga en mi crisis, en mi situación, en mi circunstancia, que adorando. Claro, hay que orar, por supuesto, pero yo he descubierto que cuando uno adora, Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. Hemos visto la mano de Dios como usted no tiene una idea en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en todos los sentidos. No somos ni la mitad tal vez de lo que hay hoy aquí, pero estoy seguro que Dios está haciendo y preparando algo sobrenatural con nosotros, porque Él está ahí. Y no porque yo sea perfecto, porque igual que esta mujer samaritana tengo muchos errores. No vivo en unión libre, eso sí, no, ¿verdad? Si alguien aquí vive en unión libre, cásese, por favor. Pero a pesar de mis fallas y errores, de nuestras fallas, de nuestros errores, hemos visto a Jesús pasando por nuestro territorio. Hemos visto enfermos sanados cuando adoramos. Va a decir que estoy loco lo que le voy a contar. Puede ser que esté loco. Pero hay personas que nos han contado cuando llegan por primera vez a la congregación, que cuando entran lloran, fíjese. Digo, qué chillones, ¿por qué? Pues le hicieron mala cara o qué. Dicen que hay algo ahí. No sabría yo explicarlo. De hecho, así como esta estructura, tenemos ahí un letrero que dice ejército de adoradores. Porque si algo queremos ser, es adorador. Porque sabemos
Porque donde hay un adorador, ahí estará Dios forzosamente. Ahí estará Dios para revelarse. Ahí estará el Mesías mostrándose. Ahí estará el poder de Dios activándose para conquistar, para transformar, para liberar, para salvar, para restaurar. Donde hay un adorador, ahí está Dios. Dice la Escritura que nosotros provocamos que Dios se siente en medio nuestro cuando lo entronizamos con nuestras alabanzas, con nuestra adoración. Dice la Escritura que Él se sienta, que Él se entroniza en la alabanza de su pueblo. ¿Hay alguien aquí que quiere que Dios se entronice en su situación y en su circunstancia? ¿Alguien aquí que cree que quiere que Dios intervenga en ese momento difícil que puede estar sucediendo? Adora, adora. Ponte de pie, por favor. La adoración cambia atmósferas. La adoración cambia ambientes. La adoración transforma vidas. ¿Por qué? Porque la adoración te conecta con Dios. Porque la adoración atrae a Dios y te dice de repente: aquí estoy. El Señor te dice: aquí estoy, vine por ti. Y te cambia. Esa mujer fue transformada. Si usted lee los versículos últimos de este capítulo, usted se va a dar cuenta que una mujer avergonzada, con complejos, con muchas situaciones, de repente se volvió una mujer de influencia en su comunidad, porque era una adoradora. Alguien desea que Dios intervenga en su vida y que transforme y que pueda permitirle conquistar todo lo que Él le ha prometido. Adora a Dios. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Te quiero adorar. Te quiero adorar, dígalo. Porque solo tú eres Dios. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios. Una vez más dígalo. Te quiero adorar. Levante sus manos y dígalo. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Porque solo tú eres Dios. Habrá alguien que en esta noche, sin saber por qué vino, sin saber a qué está aquí. Yo te digo, tú estás aquí porque Jesús te anda buscando. Estás aquí porque Jesús quiere decirte: yo soy tu Mesías, yo soy tu Salvador, yo soy lo que tú necesitas. Ya no busques más. Has vivido de una manera que creíste era la correcta, pero ¿qué has obtenido a final de cuentas? ¿Qué has ganado al vivir a tu manera? Hoy Jesús está aquí. Vino a buscarte a ti porque le era necesario pasar aquí, porque tú estás hoy aquí. Y Jesús hoy te dice: yo soy el Mesías, el que habla contigo. ¿Habrá alguien que nunca le ha entregado su vida a Jesús y quisiera hoy hacerlo? Si hay alguien que hoy quisiera entregarle su vida a Jesús, yo lo invito a que venga. No es cambiar de religión, no, la religión no sirve. Entregarle tu vida a Jesús no es cambiar de religión, es cambiar de vida. ¿Hay alguien que quiere cambiar de vida entregándola a Jesús? Yo le invito a que venga aquí. Si hay alguien que quisiera entregarle su vida a Jesús, yo le invito a que dé un paso al frente y quisiéramos orar por usted. Venga acá, por favor. Mire, qué lindo, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Este es tu día. Hoy puede ser el día más importante del resto de tu vida. Hoy es el día en que tu vida puede cambiar de lamento a baile, de muerte a vida. Hoy es el día que Dios preparó
para pasar por aquí, para encontrarse contigo. Gracias, Dios. Entregarle tu vida a Jesús es rendirle todo a Él. Y quisiéramos orar por usted, si nos permite. Todos vamos a cerrar nuestros ojos juntamente con ellos. Cierre sus ojos, por favor. Y todos vamos a repetir con ustedes esta oración. Cierre sus ojos, por favor, y repita con nosotros esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo a ti a pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho que te ha ofendido a ti y a muchos más. Perdóname. Hoy te entrego mi vida para que tú la transformes, para que tú la cambies. Te entrego mi vida para que seas mi Rey, mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy no viviré como yo quiero, sino como tú quieres. Gracias por amarme, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Dígalo, te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres. Ahora, ¿hay alguien aquí que quiere que Dios intervenga en su situación? ¿Hay alguien aquí que está esperando que Dios intervenga en esa situación que está viviendo? Adórale. Ven acá adelante, vamos a adorar al Señor. Si estás esperando que Dios intervenga en esa situación, a lo mejor podría estar Elías para orar por ti, para que sanes. Podría estar Eliseo. Pero hay algo más allá, más poderoso que el hacer milagros. Es el adorar. Porque donde está un adorador, ahí está Dios. Si hay alguien que quiere y espera que la intervención de Dios se manifieste en su vida, vamos a adorar.